200 personas delante de ella vaciaron su maleta. Los oficiales de seguridad sacaron una por una las pertenencias de Carmen, de 71 años, sus medicinas, fotografías, cartas privadas. Todos miraban, grabando con teléfonos, pero cuando sacaron el uniforme militar del último compartimento de la maleta, las voces burlescas se cortaron de repente. El oficial Martínez levantó el uniforme al aire, mostrándolo a la multitud como en un espectáculo. «Parece que tenemos una espía abuela secreta», se burló, pero las medallas en el uniforme eran reales. Los parches no eran familiares, y en los ojos de Carmen apareció por primera vez una amenaza real. Porque ese uniforme era evidencia de operaciones que nunca aparecieron en ningún registro oficial. «¿Qué significan estas medallas?», preguntó alguien de la multitud. Martínez examinó el uniforme. Algunas marcas eran completamente desconocidas. Leyó un cuaderno que decía, Operación Libélula 1977. ¿Y esto qué es? Carmen mantuvo su silencio, pero su lenguaje corporal había cambiado. Ya no era una anciana indefensa, sino alguien acostumbrada a dar órdenes. Las mujeres no podían estar en roles de combate en esa época, dijo Martínez como si hubiera ganado. Oficialmente, admitió Carmen, estas dos palabras cambiaron el aire, porque lo oficial y lo que realmente pasaba eran cosas muy diferentes. Y en ese momento, un general anciano en uniforme completo entró al edificio, vio a Carmen y se detuvo inmediatamente. El general caminó directamente hacia ellos. La multitud se apartó en silencio. ¿No es ese el uniforme de la capitana Herrera?, preguntó al oficial, su voz en tono de mando. El punto de control se quedó completamente silencioso. Luego el general, ante los ojos de todos, saludó respetuosamente a Carmen. Capitana Herrera, han sido muchos años, y Carmen, por primera vez en 40 años, devolvió un saludo militar perfecto. Bienvenidos a Historias Humanas. Antes de continuar con esta increíble historia, díganme en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos están viendo hoy, y si alguna vez han conocido a alguien cuyo pasado los sorprendió cuando se reveló. Las filas de seguridad se extendían por el atrio del edificio gubernamental, un testimonio serpenteante de la burocracia. La lluvia golpeaba contra las ventanas altas, creando una atmósfera gris sobre el ambiente ya tenso. Carmen Herrera permanecía perfectamente erguida, a pesar de sus 71 años. Su cabello plateado estaba recogido en un moño pulcro, su ropa sencilla pero impecable, a diferencia de quienes la rodeaban que se encorvaban por la impaciencia o miraban sus teléfonos. Mantenía los ojos al frente, las manos cruzadas delante, esperando. El puesto de control zumbaba con el pitido constante de los detectores de metal y las voces apresuradas del personal de seguridad. El oficial Martínez, un hombre de 30 y tantos años, con una mueca perpetua y un uniforme que parecía una talla demasiado pequeña para su complexión, escaneaba la fila con sospecha practicada. Su mirada se detuvo en Carmen más tiempo del necesario, antes de hacerle señas con un gesto brusco. «Documentación», dijo, extendiendo la palma. Carmen sacó una tarjeta de identificación de su bolso y la colocó en su mano. La laminación estaba amarillenta en los bordes. El oficial Martínez volteó la tarjeta, frunciendo el ceño. «Esto está vencido. La carta de cita decía que sería aceptable», respondió Carmen. Su voz suave pero clara. Alcanzó su bolsa y sacó una carta de aspecto oficial con un sello gubernamental. Martínez apenas la miró antes de devolvérsela. «Propósito de su visita hoy. Tengo una cita», respondió Carmen simplemente. «¿Una cita para qué?», presionó el oficial Martínez, su voz elevándose lo suficiente para atraer la atención de los viajeros cercanos. Carmen vaciló. «Es personal». Su vaguedad solo intensificó su sospecha. Mientras otros viajeros, más jóvenes, más ruidosos, mejor vestidos, pasaban con controles superficiales, el enfoque del oficial Martínez en Carmen se intensificó. Llamó a su colega, un hombre más corpulento con cabello entrecano y una placa que decía García. «Oficial García, ¿puede ayudar con una inspección secundaria?». García se acercó, mirando a Carmen con la misma sospecha inmerecida. «Hágase a un lado, señora». Carmen cumplió inmediatamente, su postura cambiando sutilmente a lo que casi parecía una posición de atención. Cuando respondió con un automático «Sí, señor», las cejas del oficial Martínez se alzaron ligeramente. «¿Esa maleta?», señaló a su duffel desgastado, separado de la pequeña maleta con ruedas que llevaba. «Ábrala. ¿Puedo solicitar una inspección privada?», preguntó Carmen en voz baja. El oficial Martínez intercambió miradas con García. «No, ábrala aquí». La lluvia aún goteaba del abrigo de Carmen mientras se paraba ante ellos. Dignidad intacta, pero la paciencia desvaneciéndose.
Las luces fluorescentes del puesto de control proyectaban sombras duras sobre su rostro, mientras una pequeña multitud de espectadores comenzaba a reunirse, percibiendo la confrontación que se avecinaba. ¿Hay algún problema?, preguntó Carmen, su voz no traicionando nada. Eso depende de lo que tenga en la maleta, respondió Martínez. Un grupo de trabajadores de oficina jóvenes se había detenido a mirar, su café matutino olvidado en sus manos. Una mujer frunció el ceño ante el escrutinio que se le daba a la mujer mayor, pero no dijo nada. La lluvia continuaba tamborileando contra las ventanas, proporcionando una banda sonora a la tensión. Carmen puso el duffel sobre la mesa y abrió parcialmente la cremallera. Preferiría privacidad, repitió, y yo preferiría cumplimiento, dijo el oficial Martínez, su voz más dura ahora. Podemos hacer esto aquí o podemos llevarla a una habitación donde las preguntas se vuelven mucho más minuciosas. Su elección. Algo parpadeó en los ojos de Carmen. No miedo, sino un cálculo. Una evaluación. Era la mirada de alguien que había tomado decisiones difíciles antes. Muy bien, dijo al final, retrocediendo. El oficial Martínez se puso un par de guantes de látex con floritura teatral. El chasquido resonó por el puesto de control, atrayendo aún más atención. Ya que está siendo difícil, lo haremos nosotros mismos. La multitud creció. Aparecieron teléfonos para grabar el espectáculo. La expresión de Carmen se mantuvo neutral, pero sus ojos traicionaron un destello de algo. No miedo, sino resignación. Había estado aquí antes, de diferentes maneras, en diferentes lugares. ¿Qué es tan importante en esta maleta que necesita privacidad?, preguntó García, ya abriendo el compartimento principal. Comenzaron a sacar sus pertenencias una por una, exhibiéndolas sobre la mesa de metal frío. Un frasco de pastillas recetadas, una fotografía enmarcada cuidadosamente envuelta que no desenvolvieron, una copia desgastada de los poemas de García Lorca. Cada artículo extraído con menos cuidado que el anterior. Un joven trabajador de oficina susurró a su colega. «Esto se siente mal». Su amigo asintió, pero siguió mirando, incapaz de apartar la vista de la humillación silenciosa que se desarrollaba ante ellos. «¿Qué es esto?». Martínez sostuvo una llave pequeña e inusual, ornamentada y claramente antigua. «Habría algo que debería haber permanecido cerrado», respondió Carmen, su voz firme pero distante. Los oficiales se rieron. «Muy misterioso», se burló Martínez. «¿Fanática de películas de espías viejas?». Mientras continuaban su búsqueda, emergieron más artículos personales, cosas que deberían permanecer privadas. Una carta manuscrita, un documento médico con resultados de pruebas claramente visibles, cada uno exhibido para que todos vieran bajo las luces duras. Operación Libélula 1977. Leyó García de un pequeño cuaderno que había encontrado, destrozando la pronunciación. «¿Qué es eso?». «Su club de bridge». Carmen permaneció en silencio, ojos fijos al frente, como si hubiera resistido tormentas peores que esta humillación pública. «Esta gente mayor y sus secretos», dijo Martínez lo suficientemente alto para que la multitud reunida escuchara. «Siempre piensan que son más importantes de lo que son». El silencio de Carmen pareció irritarlo más. Cavó más profundo en la maleta, sacando una pequeña caja. «¿Y qué es esto?», preguntó, abriéndola sin permiso. Dentro había un pequeño pin de metal, sin marcar, pero claramente de diseño militar. «¿Un recuerdo?», respondió Carmen simplemente. «¿De qué?», presionó Martínez. «De personas que ya no están». El oficial puso los ojos en blanco y arrojó la caja de vuelta sobre la mesa, sin molestarse en cerrarla. El pin se deslizó, chocando contra la superficie metálica. Los ojos de Carmen lo siguieron, la primera reacción real que había mostrado. «Ten cuidado con eso, por favor», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Oh, ¿es valioso?», preguntó Martínez con preocupación falsa. «Tal vez deberíamos tasarlo». «No en dinero», respondió Carmen. El compartimento final del duffel permanecía. Martínez alcanzó la cremallera con lentitud exagerada, interpretando para su audiencia. La multitud había crecido a casi 20 personas ahora, todos viendo el drama desarrollarse. «Veamos qué otros tesoros antiguos tenemos aquí», dijo, tirando de la cremallera. Una mujer en la fila se adelantó. «Disculpe, ¿es esto realmente necesario? Ya han revisado todo lo demás». Martínez la fulminó con la mirada. «Protocolo de seguridad, señora. Por favor, retroceda». Carmen le dio a la mujer un pequeño asentimiento de agradecimiento, pero su rostro permaneció compuesto, casi resignado. Lo que fuera que estuviera en ese compartimento final, ya había aceptado su descubrimiento. La lluvia se intensificó afuera, tamborileando contra las ventanas como artillería distante. Por un momento,
Carmen pareció estar escuchándola en lugar de prestar atención a la búsqueda. Su mente en otro lugar, en otro tiempo, otro lugar donde la lluvia había caído igual de fuerte. Verificación de ID en el sujeto, dijo García por su radio, aún sospechoso de la identificación desactualizada de Carmen. Mientras esperaban una respuesta, Martínez continuó su examen de sus pertenencias, sosteniendo una pequeña libreta de direcciones. ¿Planea visitar amigos mientras está en la ciudad?, preguntó. Algunas de estas direcciones son del extranjero. La mayoría de esas personas están muertas ahora, respondió Carmen en voz baja. Algo en su tono hizo que incluso Martínez se detuviera, pero solo por un momento. Su radio crujió. Verificación de ID inconclusa. Llegó la respuesta. El sistema muestra a Carmen H., pero el archivo está restringido. Posible empleada gubernamental. Los ojos de Martínez se entrecreraron. Empleada gubernamental. ¿Qué departamento? Estoy retirada, dijo Carmen. ¿De qué posición?, preguntó García. Eso está clasificado, respondió. Las palabras automáticas como si las hubiera dicho muchas veces antes. Martínez se rió. ¿Clasificado? Claro. Y yo soy el presidente. La multitud se había vuelto inquieta, algunos murmurando sobre el tratamiento de la mujer mayor, otros filmando más abiertamente ahora, percibiendo un momento potencialmente viral en desarrollo. Los oficiales de seguridad parecían alimentarse de la atención, sus movimientos volviéndose más teatrales. Esto está tomando demasiado tiempo, se quejó un empresario desde atrás de la fila. Algunos de nosotros tenemos citas reales. Señor, por favor espere su turno, gritó García. La seguridad no puede apresurarse. A través de todo esto, Carmen permaneció quieta, viendo sus posesiones siendo examinadas y desestimadas. Solo cuando Martínez tomó la fotografía enmarcada y comenzó a desenvolverla, habló. Por favor, ten cuidado con eso, dijo, su voz más firme ahora. Es irreemplazable. Todo es irreemplazable para alguien, respondió Martínez desdeñosamente, pero colocó la fotografía con un poco más de cuidado. La fotografía permaneció envuelta, pero una esquina se había soltado. Desde donde estaba, Carmen podía ver solo un vistazo de la imagen. Un grupo de personas en uniforme paradas ante un helicóptero. Sus ojos se detuvieron en ella antes de regresar a su mirada al frente. Nada sospechoso hasta ahora, admitió García a regañadientes. Solo un compartimento más. Las personas más sospechosas esconden cosas a plena vista, respondió Martínez, claramente no dispuesto a admitir que la búsqueda había sido innecesaria. Alcanzó el compartimento de cremallera final de la maleta Duffel, el que Carmen había sido más reacia a que fuera registrado en público. Mientras su mano se cerró alrededor del tirador de la cremallera, un hombre mayor alto en un traje militar formal entró al atrio desde una puerta lateral. Se movía con propósito hacia otro puesto de control, acompañado por dos oficiales más jóvenes en uniforme de gala. Carmen lo vio, pero no dio indicación de reconocimiento. Sus ojos regresaron a la mano de Martínez, mientras se preparaba para abrir el compartimento final de su maleta. Última oportunidad, dijo Martínez con una sonrisa burlona. ¿Algo que quiera decirnos antes de ver lo que está escondiendo? No estoy escondiendo nada, respondió Carmen con calma. Simplemente valoro mi privacidad. La privacidad es un lujo en situaciones de seguridad, recitó García como si estuviera citando un manual. La cremallera hizo un sonido lento y deliberado, mientras Martínez la tiró, exponiendo el contenido del compartimento final a las luces fluorescentes del vestíbulo del edificio gubernamental. La multitud se inclinó hacia adelante inconscientemente, la curiosidad superando sus mejores instintos. Bueno, dijo Martínez, alcanzando adentro. ¿Qué tenemos aquí? Martínez sacó una pieza de tela cuidadosamente doblada del compartimento final. El material era grueso, de alta calidad y de color azul profundo. Mientras lo sacudía descuidadamente, varias personas en la multitud creciente jadearon audiblemente. Era inconfundiblemente una chaqueta de uniforme militar, preservada con cuidado meticuloso hasta este momento. ¿Jugando a disfrazarse?, preguntó Martínez con una sonrisa burlona, volteando la chaqueta para examinarla. Su sonrisa vaciló ligeramente cuando notó las insignias y decoraciones. Incluso para su ojo no entrenado, había algo inusual sobre ellas. García se acercó más, su expresión cambiando de burla a confusión. Estas marcas, murmuró, nunca he visto algunas de estas antes. El uniforme llevaba parches y pines que parecían extrañamente desajustados para el observador casual. Algunos símbolos militares reconocidos junto a otros que eran completamente extraños. Pero para cualquiera con conocimiento militar, la combinación habría sido tanto rara como significativa. ¿Es esto algún tipo de disfraz?,
preguntó Martínez, su tono aún despectivo, pero ahora teñido de incertidumbre. ¿De qué año es esto? Los ojos de Carmen nunca dejaron el uniforme mientras colgaba del agarre descuidado de Martínez. Por primera vez la emoción parpadeó en sus rasgos, no ira, sino una tristeza profunda mezclada con algo que podría haber sido orgullo. Eso no es un disfraz, dijo en voz baja. ¿Entonces qué es?, presionó García. Porque estas insignias no tienen sentido juntas. Las tendrían si tuvieras la autorización adecuada, respondió Carmen. Martínez resopló. Claro, la abuela espía secreta. Volteó la chaqueta, exhibiéndola a la multitud, reunida como un subastador mostrando mercancía. Miren esto, gente. Aparentemente, tenemos una espía retirada entre nosotros. Algunos en la multitud se rieron nerviosamente, pero otros habían crecido silenciosos, incómodos con la burla de una mujer mayor. Algunos incluso habían bajado sus teléfonos, ya no encontrando entretenimiento en el espectáculo. «Hay medallas aquí», dijo de repente una mujer en la multitud. «Esas se ven reales». De hecho, varias medallas estaban prendidas a la chaqueta del uniforme, su metal atrapando la luz. No eran las decoraciones comunes vistas en desfiles o en el Día de los Veteranos. Estas eran especializadas, oscuras, el tipo otorgado por operaciones de las que el público nunca se enteró. Probablemente compradas en una tienda de excedentes, desestimó Martínez, aunque la incertidumbre se había filtrado en su voz. Se volvió de nuevo a Carmen. «¿Dónde conseguiste esto?» «Me fue emitido», respondió simplemente. García había estado estudiando la chaqueta más cuidadosamente. «Hay una etiqueta de nombre», dijo, señalando un parche descolorido en el pecho. Martínez entrecerró los ojos para leerla. «Herrera», leyó en voz alta. Miró a Carmen. «Carmen M. Herrera. Así que es tuyo, o lo mandaste a ser personalizado. Revisa el número de servicio», sugirió Carmen, su voz aún calmada, pero con un subtono de acero ahora. «Debería coincidir con mi identificación». García miró de la chaqueta a la tarjeta de ID que habían tomado antes, comparando los números. Su expresión cambió sutilmente. «Coinciden». Un hombre en la multitud, mayor que la mayoría de los otros, se adelantó para una mejor vista. «Esas no son decoraciones militares regulares», dijo. «Ese parche ahí solo lo he visto en fotografías de operaciones clasificadas de los 70. Martínez lo fulminó con la mirada. «Señor, por favor retroceda y permítanos hacer nuestro trabajo». El hombre levantó las manos y se retiró, pero el daño estaba hecho. Se había sembrado la duda sobre la suposición del oficial de que Carmen era simplemente una mujer mayor confundida, o peor, alguien jugando a disfrazarse con memorabilia militar. «¿Cómo llegaste a tener este uniforme?», preguntó García, su tono ahora ligeramente más respetuoso. «Me lo gané», dijo Carmen simplemente. Martínez no estaba dispuesto a conceder tan fácilmente. «Las mujeres no tenían permitidos roles de combate durante ese periodo», dijo triunfalmente, como si la hubiera atrapado en una mentira. «Oficialmente», estuvo de acuerdo Carmen. Algo en la forma en que dijo la palabra hizo que varias personas intercambiaran miradas. La implicación colgaba en el aire. Lo que pasaba oficialmente y lo que pasaba en realidad podían ser cosas muy diferentes, especialmente en operaciones militares. «Entonces, ¿qué estás afirmando? ¿Que eras algún tipo de soldado femenino secreto?» El escepticismo de Martínez era claro, pero su burla había perdido filo. «No estoy afirmando nada», respondió Carmen. «Simplemente estoy aquí para mi cita». El oficial militar alto que había entrado antes estaba ahora parado en el otro puesto de control, mostrando su identificación. Echó un vistazo a la conmoción, su atención capturada por el uniforme en las manos de Martínez. Incluso a distancia, su postura se enderezó imperceptiblemente. García había estado desplazándose por algo en una tablet. «Estoy buscando registros militares de Carmen M. Herrera», dijo. «Nada aparece en la base de datos pública». «No me encontrarías ahí», dijo Carmen. «Conveniente», murmuró Martínez. Una de las medallas se deslizó del uniforme y se estrelló contra el suelo. Carmen se sobresaltó visiblemente, la primera señal de angustia real que había mostrado. Antes de que cualquier oficial pudiera moverse, se adelantó y la recogió ella misma, acariciándola momentáneamente en su palma antes de extenderla. «Esto fue otorgado después de Libélula», dijo suavemente. «3 de nosotros la recibimos. Soy la única que sigue viva». Algo en su tono silenció incluso a Martínez temporalmente. Tomó la medalla y la volvió a colocar en el uniforme con sorprendente cuidado. «¿Qué era Libélula?», preguntó García, la curiosidad superando su comportamiento oficial.
Era el nombre de la operación en tu cuaderno, respondió Carmen. Y eso es todo lo que tengo permitido decir, incluso ahora. La multitud había crecido más, y la atmósfera había cambiado. Lo que había comenzado como humillación pública se estaba transformando en algo más, un misterio desarrollándose en tiempo real. ¿Quién era esta mujer mayor con el pasado clasificado? ¿De qué operaciones había sido parte que permanecían secretas décadas después? Necesitamos verificar esto, dijo García más a su colega que a Carmen. Si estas son decoraciones militares auténticas, y si hay una razón legítima por la que no están en el registro público, se lo está inventando, interrumpió Martínez, pero su voz carecía de convicción. La gente mayor hace esto a veces, crear fantasías sobre su pasado. Mi pasado no requirió embellecimiento, dijo Carmen en voz baja. A menudo todo lo contrario. Una mujer joven en la multitud había estado escribiendo frenéticamente en su teléfono. Acabo de buscar la operación Libélula, anunció. No aparece nada excepto una nota al pie en un documento desclasificado sobre operaciones de la Guerra Fría. Solo dice Archivo L78 clasificado. Todos los ojos se volvieron a Carmen, quien no mostró reacción a esta información. Sabía que no habría registros. Ese había sido el punto. El oficial militar alto había completado su proceso de registro y ahora caminaba en su dirección, su expresión indescifrable, pero su enfoque completamente en la escena que se desarrollaba en el puesto de control de seguridad. Me gustaría tener mi uniforme de vuelta ahora, dijo Carmen firmemente, y mis otras pertenencias. Llegaré tarde a mi cita. No podemos simplemente tomar tu palabra para esto, insistió Martínez, aunque su confianza anterior se había evaporado. Cualquiera puede afirmar haber sido parte de una operación militar secreta. No estoy afirmando nada, repitió Carmen. Simplemente deseo proceder a mi cita con mis pertenencias. ¿Cuál es exactamente esta cita?, presionó García. Esa información está restringida, respondió Carmen automáticamente. Todo está restringido contigo, ¿no?, chasqueó Martínez, la frustración reemplazando su burla anterior. Manera conveniente de evitar responder preguntas. No conveniente, lo corrigió Carmen. Necesario y de acuerdo con el juramento que presté. El oficial militar estaba ahora lo suficientemente cerca que los detalles de su uniforme eran visibles. Las estrellas en sus hombros indicando su alto rango, las filas de cintas y medallas en su pecho, hablando de una carrera larga y distinguida. Se movía con propósito directamente hacia su puesto de control. Martínez lo notó acercándose y se enderezó inconscientemente. Señor, esta área ¿Es ese el uniforme de la capitana Herrera que está sosteniendo, oficial?, interrumpió el hombre, su voz llevando el tono inconfundible de mando. El puesto de control cayó en silencio. Incluso aquellos no directamente involucrados en la confrontación sintieron el cambio de poder. Martínez miró del uniforme en sus manos al oficial que se acercaba, confusión evidente en su rostro. Solo estábamos conduciendo una verificación de seguridad de rutina, señor, tartamudeó. El oficial militar se detuvo directamente frente a ellos, su mirada moviéndose del uniforme a Carmen. Por un momento, simplemente la miró, su expresión indescifrable. Luego, sin advertencia, enderezó su espalda y levantó su mano en un saludo militar perfecto. Capitana Herrera, dijo formalmente, han sido muchos años. Carmen devolvió el saludo con precisión practicada, sus movimientos traicionando años de memoria muscular. General Mendoza, reconoció. 40 años, creo. La multitud murmuró en sorpresa. Martínez y García intercambiaron miradas de pánico, de repente conscientes de que podrían haber cometido un error serio de juicio. ¿Conoce a esta mujer, señor?, preguntó García cuidadosamente. ¿Conocerla? Las cejas del general Mendoza se alzaron. La capitana Carmen Herrera fue una de los mejores oficiales con los que tuve el privilegio de servir, aunque sospecho que esa información solo se ha vuelto recientemente disponible para individuos con su nivel de autorización. Martínez aún sostenía el uniforme, ahora con considerablemente más cuidado que antes. Señor, no teníamos forma de saber. Su archivo fue desclasificado solo el mes pasado, continuó el general Mendoza, dirigiéndose a los oficiales, pero mirando a Carmen. Después de todos estos años, las operaciones que su unidad condujo finalmente pueden ser reconocidas, por lo cual estamos aquí hoy. El general Mendoza se volvió para enfrentar completamente a los oficiales de seguridad, su postura imponente y su voz nivelada pero autoritaria. Apreciaría si devolvieran las pertenencias de la capitana Herrera con el mismo cuidado y respeto con el que fueron empacadas. La cara del oficial Martínez se había drenado de todo color. Sí, señor, por supuesto, señor. Comenzó a doblar cuidadosamente la chaqueta del uniforme, su burla anterior reemplazada por reverencia torpe. Solo estábamos siguiendo protocolo, señor. El protocolo incluye dignidad, oficial.
respondió el general Mendoza. Algo que vale la pena recordar. García ya había comenzado a reunir las pertenencias personales de Carmen, manejando cada una con cuidado exagerado. La multitud observaba fascinada mientras la dinámica de poder cambiaba completamente. Los teléfonos aún grababan, capturando la transformación de humillación a vindicación. La capitana Herrera está aquí para recibir la Cruz de Servicio Distinguido, anunció el general Mendoza lo suficientemente alto para que los cercanos escucharan. Un honor que no pudo ser otorgado antes debido a la naturaleza clasificada de su servicio. Un murmullo corrió por los espectadores reunidos. La Cruz de Servicio Distinguido era la segunda decoración militar más alta que podía ser otorgada a un miembro del ejército español, justo debajo de la Cruz Laureada de San Fernando. Reconocía heroísmo extraordinario en combate. El rey presentará la medalla él mismo, continuó el general Mendoza, junto con reconocimiento para los otros miembros sobrevivientes de la unidad de la capitana Herrera. Martínez devolvió la chaqueta del uniforme a Carmen, ahora envuelta en silencio respetuoso. Ella la tomó con un pequeño asentimiento, sus dedos rozando la tela con familiaridad. «Me disculpo por el malentendido, señora», dijo, su arrogancia anterior completamente evaporada. Carmen lo consideró por un largo momento antes de hablar. «El respeto no se gana por insignias», dijo en voz baja. «Se gana reconociendo la humanidad en otros». Las palabras simples llevaron peso en la atmósfera silenciosa del puesto de control. Varias personas en la multitud asintieron en silencioso acuerdo. La joven mujer que había buscado información sobre la Operación Libélula estaba escribiendo de nuevo, probablemente compartiendo la historia en desarrollo en redes sociales. «El archivo de su equipo fue desclasificado apenas el mes pasado», dijo el general Mendoza a Carmen, ayudándola a reunir sus pertenencias. «Después de todos estos años, la nación finalmente puede reconocer lo que hicieron, lo que todos sacrificaron. La mayoría de mi equipo no está aquí para verlo», respondió Carmen suavemente. 5 sobrevivientes de 17, confirmó el general Mendoza. «Todos ustedes serán honrados hoy». García, quien había estado escuchando atentamente, habló. «Señor, si puedo preguntar, ¿qué hizo exactamente la unidad de la capitana Herrera?» Para contexto histórico, el general Mendoza miró a Carmen, quien dio un ligero asentimiento de permiso. La capitana Herrera fue parte del Grupo de Operaciones Especiales Delta, una unidad mixta que operó tras líneas enemigas durante conflictos en los que oficialmente España nunca estuvo involucrada. Reunían inteligencia, extraían objetivos de alto valor y a veces, cuando era necesario, conducían misiones que alteraron el curso de conflictos internacionales. «Unidad mixta», repitió Martínez, confusión evidente en su voz. «Pero las mujeres no estaban en roles de combate en ese entonces». «Oficialmente», dijo el general Mendoza, haciendo eco de la declaración anterior de Carmen. «Pero las habilidades lingüísticas y entrenamiento especializado de la capitana Herrera la hicieron invaluable en ciertos teatros de operación. El ejército siempre ha hecho excepciones para personas excepcionales, sin importar lo que se le dijera al público». La multitud había crecido aún más, corriendo la voz por el edificio sobre la veterana condecorada siendo honrada. Algunas personas señalaban a Carmen con respeto renovado, mientras otras simplemente observaban la escena desarrollarse con curiosidad. «Deberíamos proceder, capitana», dijo el general Mendoza a Carmen. «La ceremonia comienza en 30 minutos y los otros están esperando verla». Carmen asintió y recogió su maleta Duffel, ahora reempacada con sus pertenencias. Mientras se preparaba para irse, una joven oficial de seguridad que había estado observando todo el intercambio se adelantó vacilante. «Señora», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, «solo quería decir gracias por su servicio». Carmen estudió a la mujer joven por un momento antes de responder. «¿Cuál es tu nombre, oficial?» «Oficial Elena Ruiz, señora». «Oficial Ruiz, el mayor servicio a menudo ocurre donde nadie está mirando, sin expectativa de reconocimiento. Recuerda eso». Las palabras de Carmen fueron suaves, pero se escucharon claramente en el área del puesto de control ahora silenciosa. El general Mendoza escoltó a Carmen hacia los elevadores, la multitud apartándose respetuosamente para dejarlos pasar. Mientras se alejaban, Martínez y García permanecieron en silencio incómodo, ambos procesando la magnitud de su error. «Realmente la fastidiamos», murmuró García. «¿Cómo se supone que lo sepamos?», respondió Martínez defensivamente, aunque su voz carecía de convicción. Un hombre mayor en la multitud los escuchó. «Tal vez ese es el punto», dijo. «Nunca sabemos quién es realmente alguien solo por mirarlos».
La observación colgó en el aire, mientras el general Mendoza y Carmen desaparecieron en un elevador, dirigiéndose a la ceremonia donde sus décadas de servicio silencioso finalmente serían reconocidas. La ceremonia se celebró en un gran salón en el piso superior del edificio. La luz del sol se filtraba por ventanas altas, la lluvia habiendo dado paso a cielos despejados. Filas de sillas estaban llenas de personal militar, funcionarios gubernamentales y las familias de los veteranos honrados. En el frente de la habitación, un pequeño grupo de individuos mayores se sentaba juntos. Los miembros sobrevivientes del Grupo de Operaciones Especiales Delta. Carmen tomó su lugar entre ellos, intercambiando saludos silenciosos con personas que no había visto en décadas. Su reunión fue sobria pero profunda, las experiencias compartidas entre ellos creando un vínculo que trascendía los largos años de separación y silencio. «Nunca pensé que viviríamos para ver este día», dijo un hombre de cabello blanco sentado junto a Carmen. Su placa de identificación decía, «Comandante Miguel Torres». «Algunos de nosotros no lo hicieron», respondió Carmen suavemente. «Pero son recordados», dijo otra veterana, una mujer llamada Ana Castro. «Finalmente recordados oficialmente». Un silencio cayó sobre la habitación cuando el rey entró, acompañado por oficiales militares de alto rango. La ceremonia comenzó con formalidad y precisión. Cada sobreviviente de la Unidad de Operaciones Especiales fue llamado individualmente para recibir su reconocimiento largamente esperado. Cuando se llamó el nombre de Carmen, caminó al podio con la misma postura erguida que había mantenido durante su calvario en el puesto de control. El rey habló brevemente sobre su historial de servicio, las partes que ahora podían ser reveladas, antes de prender la cruz de servicio distinguido a la chaqueta del uniforme que ahora llevaba. Las acciones de la capitana Herrera durante la Operación Libélula salvaron las vidas de 37 rehenes y previno un incidente internacional que podría haber escalado tensiones durante un período particularmente volátil, anunció el rey. Sus habilidades lingüísticas y pensamiento rápido bajo presión extrema ejemplifican las más altas tradiciones del servicio militar. Carmen aceptó la medalla con un saludo formal, su rostro traicionando poca emoción, pero aquellos que la conocían bien podían ver el cambio sutil en su expresión. No orgullo por sí misma, sino remembranza de aquellos que habían servido junto a ella y nunca regresaron. Después de la ceremonia, se celebró una recepción en una habitación contigua. Personal militar y funcionarios gubernamentales se mezclaban con los veteranos honrados, muchos buscando escuchar historias que habían estado clasificadas durante décadas. Carmen se mantuvo ligeramente apartada, un vaso de agua en su mano, observando los procedimientos con tranquilo desapego. El general Mendoza se le acercó. «¿Cómo se siente después de todos estos años?» «Extraño», admitió Carmen. «Hablar abiertamente de cosas que nos ordenaron nunca mencionar. Ser reconocida por acciones que nos dijeron que nunca pasaron». «Los tiempos cambian», respondió el general Mendoza. «El mundo está listo para estas verdades ahora». ¿Lo está? La pregunta de Carmen era genuina. ¿O es simplemente que aquellos que querían que los secretos se mantuvieran ya no están vivos para protestar? Antes de que el general Mendoza pudiera responder, fueron interrumpidos por la oficial Elena Ruiz, la joven oficial de seguridad del puesto de control. Se acercó vacilante, claramente incómoda en el entorno formal. «Capitana Herrera», dijo, enderezando nerviosamente su uniforme. «Espero no estar intruyendo. Fui invitada a asistir por el general Mendoza». Carmen asintió en reconocimiento. «Oficial Ruiz, no está intruyendo. Quería disculparme apropiadamente por lo que pasó antes, por cómo fue tratada». «Tú no fuiste responsable», respondió Carmen. «No, pero tampoco hablé. Lo vi pasar», admitió Elena. «Y he estado pensando en lo que dijo sobre el servicio que ocurre donde nadie está mirando». Carmen estudió a la mujer joven por un momento antes de preguntar. «¿Por qué te convertiste en oficial de seguridad?» La pregunta pareció sorprender a Elena. «Para proteger personas, para servir en alguna capacidad. ¿Y sientes que estás logrando ese propósito?» Elena vaciló. «No siempre. A veces se siente como si olvidáramos por qué estamos ahí. Se vuelve sobre autoridad en lugar de servicio». Carmen asintió, una aprobación sutil en su expresión. Un peligro común en cualquier posición de poder, sin importar qué tan pequeña. «¿Cómo lo manejaste?», preguntó Elena de repente. «La falta de respeto, quiero decir. No solo hoy, sino a lo largo de tu carrera. Debe haber sido mucho peor entonces, siendo mujer en ese rol». «Con dignidad», respondió Carmen simplemente. «No porque siempre me sintiera digna, sino porque mantener la dignidad priva a otros del poder de disminuirte». Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus próximas palabras. «La gente juzgará lo que puede ver, oficial Ruiz.
Tu trabajo es conocer lo que es invisible, tu propio valor. Elena absorbió estas palabras, claramente dándoles vueltas en su mente. Gracias, dijo finalmente, por su servicio y por su sabiduría. Mientras Elena se alejaba, el general Mendoza se volvió a Carmen. Causaste una gran impresión en ella. Tal vez, reconoció Carmen, aunque sospecho que ya sabía estas cosas. A veces simplemente necesitamos permiso para creer lo que ya entendemos. La recepción continuó a su alrededor, el ruido de conversación y tintineo de vasos creando un telón de fondo para su intercambio silencioso. A través de las ventanas, el sol de la tarde tardía proyectaba sombras largas por la habitación, destacando las medallas e insignias que adornaban los uniformes de los presentes. ¿Se lo contarás?, preguntó el general Mendoza después de un momento. La historia completa de Libélula ahora que está desclasificada. Carmen miró la reunión, los funcionarios ansiosos por cuentos heroicos, los reporteros esperando revelaciones dramáticas, el personal militar más joven buscando inspiración. Pensó en el puesto de control, en sus cosas privadas exhibidas públicamente, en secretos arrastrados a la luz. No, dijo finalmente. Algunas cosas pertenecen a quienes las vivieron. El reconocimiento es una cosa, la exhibición es otra. El general Mendoza asintió en comprensión. Siempre la más privada de los héroes, Carmen. No una heroína, lo corrigió. Simplemente una soldado que hizo lo necesario. Mientras la recepción llegaba a su fin, Carmen reunió sus pertenencias. La maleta Duffel ahora conteniendo su medalla recién otorgada junto al uniforme que había revelado su identidad. Se dirigió hacia la salida, intercambiando breves despedidas con sus antiguos camaradas. Afuera, la lluvia había parado completamente, dejando las calles lavadas limpias y el aire fresco con posibilidad. La oficial Elena Ruiz estaba esperando cerca de la entrada del edificio, ya no en su uniforme de seguridad, sino en ropa civil. Capitana Herrera, la llamó, acercándose a Carmen. Espero que esto no sea inapropiado, pero me preguntaba si podría caminar con usted un poco. Tengo algunas preguntas sobre el servicio, sobre encontrar significado en él. Carmen estudió a la mujer joven por un largo momento antes de asentir. Mientras caminaban alejándose del edificio gubernamental juntas, la mujer mayor comenzó a compartir no los detalles clasificados de sus misiones, sino las verdades más profundas sobre el deber, el respeto y el coraje silencioso requerido para mantenerse erguida en un mundo que a menudo trata de disminuirte. Detrás de ellas, el edificio gubernamental se alzaba brillando bajo el sol de la tarde tardía. Su puesto de control de seguridad continuando procesando personas, algunas importantes, algunas ordinarias, todas mereciendo la misma dignidad básica por la que Carmen Herrera había luchado durante toda su vida extraordinaria. ¿Te ha emocionado esta historia de valor oculto y heroísmo silencioso? ¿Conoces a alguien cuyo pasado te sorprendió cuando finalmente se reveló? Comparte tu experiencia en los comentarios y dinos desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Si esta historia de la mujer que guardó secretos militares durante décadas te ha inspirado, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias increíbles de personas que mantuvieron secretos extraordinarios hasta el momento en que el mundo más los necesitaba.